Hoy vamos a hablar acerca de la ciencia, ¿sí? ¿Qué es la ciencia para nosotros? Así que vamos a tenerlo bien presente. La ciencia. ¿Qué es la ciencia? A ver, es la gran pregunta. La ciencia no es algo que ha construido el hombre por su propia capacidad, por su propio mérito. La ciencia es una habilidad dada por Dios al hombre, ¿sí? Porque Dios le dio al hombre la capacidad de aprender y de tener historia. Dios le dio al hombre la capacidad para reproducirse y los hijos de los hijos aprendan mis experiencias, yo transmitirles a ellos mis experiencias, mis hijos transmitirán sus experiencias y las mías a la posteridad, los nietos van a transmitir sus experiencias propias, las de sus padres, las de sus abuelos, y así es como el hombre cada vez que se reproduce se hace aún más perfecto, con más conocimiento, con más sabiduría. ¿Por qué? Porque no es que muere el conocimiento con nosotros, sino que se reproduce con cada uno, ¿sí? Dios nos hizo a nosotros con esa capacidad, por eso dijo, multiplíquense. Y cuando Dios dice que el hombre se multiplique, le está diciendo en otras palabras, ¿por qué? Porque ustedes se van a ir a vivir a la Quiaca, al Congo, se van a ir a vivir, no sé, al Asia, a la Indonesia, donde sea que vayan a vivir, sus hijos van a seguir aprendiendo y todos van a poder seguir teniendo esa capacidad de aprendizaje que le va a dar a ustedes lo que yo les estoy dando, el poder de administrar. Porque Dios creó al hombre con la capacidad de reproducirse para administrar la creación. Así que Dios le dejó al hombre, al único ser que Dios lo creó de forma diferenciada, ¿para qué? Para que pueda dirigir, para que pueda gobernar y para que pueda administrar la creación de Dios, ¿sí? Esa inteligencia que Dios le dio al hombre es lo que se llama ciencia. Hoy día, la palabra ciencia tiene otro significado. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos dijeron, vamos a ordenar la manera de aprender, ¿sí? Y dijeron, bueno, vamos a poner reglas. Va a ser ciencia solo aquello que tenga estas características o aquellas. Así que la definición de ciencia hoy día es: la ciencia es la forma en la que el hombre va adquiriendo más conocimiento y sirve para resolver muchos de sus problemas y sus preguntas. Bien, una vez que yo sé para qué sirve la ciencia, mi otra pregunta es, ¿cómo opera la ciencia? Porque hoy día no todos podemos hacer ciencia. Bueno, el objeto primario de un científico, el objeto. A ver, ¿cómo puedo yo transformarme en un guitarrista? Solo si tengo una guitarra. Ese es mi objeto. ¿Cómo me puedo transformar en científico? Si tengo un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La materia. La materia. Por eso en ciencia, la única cosa que es viable de ciencia es lo que es materia. Los científicos te van a decir, todo lo que existe es materia. Así que todo lo que puedo ver con mis ojos, todo lo que puedo palpar con mis sensores, entonces eso existe. Hay cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque son muy chiquititas, tan pequeñitas que se las puede observar a través de un instrumento que nos permite ver las cosas que son invisibles. Podríamos hablar de células, podríamos hablar de bacterias, que no las podemos ver a simple vista, pero con una herramienta llegan a ser
visibles. Y eso se conoce como materia. Nuestras sillas, las cosas que se ven, se tocan, todo eso es materia. Todo eso es herramienta que la ciencia usa para poder estudiar. Bien, entonces, se hace ciencia solo con aquello que es observable. Todo aquello que se puede estudiar, todo aquello que se puede poner en un laboratorio. Entonces, cuando yo voy a hacer ciencia, ¿cómo comienzo? Comienzo con lo que se llama la observación. ¿Qué es la observación? Un ejemplo que voy a dar. A ver, se ha visto que un roedor nacía en verano y tenía menos pelos que los roedores que nacían en invierno. Eso es una observación. Alguien vio y dijo, y se hizo una pregunta. ¿Por qué los roedores que nacen en verano tienen menos pelos que los roedores que nacen en invierno? Entonces, ¿qué hizo? Formuló lo que se llama una hipótesis. La hipótesis es la pregunta. ¿Qué es la pregunta? La hipótesis, la pregunta, de que quizás se modifica su código genético, quizás porque es invierno necesita tener más pelitos, porque necesita refugiarse detrás de sus pelitos. No sé, esas son las preguntas que se hace uno. ¿Qué es lo que le pasa al animalito que cambia? Bien, eso es la hipótesis. ¿Será que cambia porque hay un cambio de clima? Sería la pregunta. Eso es lo que me pregunto yo como científico. Entonces, ¿a qué paso ahora? A la siguiente fase, a la fase experimental. ¿Qué hace el científico? Dice, bueno, vamos a llevar un grupito de esos roedores a una zona tropical y otro lo vamos a llevar a una zona de mucho frío. Entonces, vamos a ver cuando se reproduzcan qué clase de pelaje van a tener. Y si se confirma la hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Que en verano tienen menos pelitos y en invierno tienen más pelitos. Entonces, se supone, si sale bien el experimento, los roedores del invierno van a ser mucho más peludos que los otros. Bien, hacen la experimentación, llevan a reproducirse a las zonas tropicales y a las zonas frías. Entonces ellos, cuando termina eso, llegan a lo que se llama una tesis. Porque primero hicieron una hipótesis, que es la pregunta, y después llegan a una respuesta que se llama tesis. Esa respuesta es la demostración si efectivamente se comprobó la hipótesis o no. Entonces van a decir, la respuesta es la tesis o el nuevo conocimiento. Sí, efectivamente los roedores del invierno tienen más pelajes que los del verano. Y ese es un nuevo conocimiento. A partir de ahora van a salir en las revistas científicas y van a decir, se ha comprobado que los animalitos roedores que nacen en una zona de mucho calor nacen con menos pelitos que los que nacen en zonas de mucho frío. ¿Sí? Y ese es un nuevo conocimiento científico. ¿Y por qué lo van a publicar? Lo publican porque ellos primero observaron, después experimentaron, llegaron a un resultado y hoy tienen la certeza de que la cosa es así. ¿Sí? ¿Por qué tienen esa certeza? Porque lo comprobaron. Eso es lo que se llama comprobar científicamente. ¿Qué comprobaron? Comprobaron una observación. Genera una pregunta. Así es como se maneja la ciencia. Una observación genera una pregunta, que es la hipótesis. De ahí se genera el experimento. Y si se comprueba, hemos llegado a un nuevo conocimiento. Y así es como la ciencia opera. Vean, siempre la ciencia opera a partir
de una observación ocular, con los ojos. Significa, he observado la materia y he aprendido haciendo bien. Gracias a la ciencia, y esto es importante, podemos tener hoy día una foto de nuestro propio planeta. ¿Alguien vio alguna vez una foto de nuestro planeta? Sí. ¿Vieron qué hermosa que es esa foto? Lo lindo que se ve de muy fuera de nuestro planeta, una foto sacada al planeta. Bien, eso lo consiguió la ciencia. Sabemos que las nubes no son de algodón. Sabemos que las nubes son agua condensada en gas. ¿Cierto? Hoy sabemos que podemos tener médicos, personas que han estudiado la ciencia, y tenemos médicos. Tenemos medicamentos que también se producen de la misma manera. Tenemos vacunas contra los virus. Tenemos el GPS. Tenemos aviones, barcos. Tenemos celulares. ¿Verdad? Todo eso, ¿quién lo produjo? El hombre a través de la ciencia. ¿Sí? Y si tenemos la medicina, que la produjo la ciencia, algunos creyentes dicen, la medicina no es de Dios. Tenga cuidado, porque Dios nos dio la capacidad de tener medicina y medicamentos. ¿A cuántos de nosotros se nos va el dolor de cabeza cuando tomamos una aspirina? ¿Por qué? Porque tenemos esas ayudas que hemos conseguido nosotros los hombres. Obviamente que sin la gracia de Dios nada es posible. Pero gracias a Dios, Él nos dio esto ¿para qué? Para ayudar a la humanidad, para cuidar a los hombres, a las mujeres. Y esas son las formas que Dios nos ha regalado, a través de la ciencia. Ahora, el hombre quiso hacer ciencia con Dios. Atenti acá, Atenti con esto. Leíamos nosotros la palabra de Dios ayer y decíamos que el hombre que quiere hacer ciencia con Dios en realidad es un necio. ¿Sí? Así que, ¿qué hizo el hombre? Tomó a Dios y quiso formular una hipótesis. Hizo una pregunta, la pregunta hipotética. Esa pregunta que no ha salido de la observación. Escuchen. ¿Cómo el hombre puede tomar a Dios como su objeto de estudio si no lo ha visto? Porque todo lo que estudia la ciencia es materia. ¿Es Dios materia? Dios es espíritu, no es materia. Por lo tanto, no entra en el ámbito de estudio de la ciencia. Cuando venga un científico y le dice a usted, Dios no existe porque... ¿Porque qué? ¿Lo estudiaste? ¿Entienden? Bueno, se hicieron la pregunta, una pregunta que no surgió de la observación. Luego, ¿cuál es la pregunta? ¿Existe Dios? Bueno, pero esa es la pregunta que se hace el científico para poder después llevarlo a la experimentación. Entonces, luego ha pasado a la fase de experimentación, pero no ha encontrado a su objeto de estudio porque no es materia. Y no lo ha podido poner a Dios dentro de su laboratorio. No ha podido seguir a Dios ni con telescopios, ni con microscopios, ni con ningún tipo de instrumento científico. ¿Verdad? Entonces la respuesta, la tesis, es no lo hemos encontrado a Dios. De modo que, si no lo he encontrado, no existe. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, nosotros vamos a criticar todo el proceso. ¿Por qué?
Porque vos decís que Dios no existe, pero si al principio tendrías que haberlo encontrado para poder decir si existe o no existe. Pero si al principio no lo encontraste, no me vengas ahora con una tesis, porque no tuviste ni siquiera una hipótesis. ¿Sí? En la hipótesis, ellos tenían que haber encontrado el objeto de estudio, mas no lo encontraron. Entonces, la ciencia, y esto quiero que sepan, la ciencia no puede dar ningún veredicto acerca de Dios. ¿Estamos? La ciencia no puede dar ningún veredicto acerca de Dios, porque Dios no es su objeto de estudio, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. ¿Bien? ¿Cuántos han entendido? El hombre se hizo una pregunta inválida, porque cada pregunta debe seguir de una observación. Y esa es la única manera de experimentar que tiene la ciencia, de demostrar que tiene la ciencia y de generar conocimiento científico. Y Dios es espíritu, invisible, no es materia observable. Amén. Dios no es materia observable. ¿Sabe qué significa Dios? ¿Espíritu? No. ¿Qué significa Dios? Dios significa ser supremo hacedor del universo. Está complicado para ser hombre y querer estudiar a Dios. ¿No te parece? Tenemos que ser bastante atrevidos, digamos. Bueno. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Dios significa ser supremo hacedor del universo. Ser supremo hacedor del universo es lo que significa Dios. Así que esa palabra solamente debe ser destinada ¿a quién? Al ser supremo hacedor del universo. No hay mucha historia. No hay muchos que estaban haciendo el universo. Dios es solo uno. Bien, ayer leíamos Romanos 1:20. El verso 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ahí está. Ese guárdeselo bien. Cuando vengan a decirle, tu Dios no existe, case la Biblia enseguida, ponga Romanos 1:21. Acá dice que las personas, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Eso hacen ustedes. Inventar ideas necias sobre Dios. Porque nadie puede estudiar a Dios porque Él no es materia. Ahora, ya que no se puede estudiar a Dios, vayamos al hombre. ¿El hombre es un ser estudiable? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre es materia. Pero dice la palabra de Dios que Dios, así como es el hombre, así como es materia, es cuerpo, alma y espíritu. Así que el hombre es un ser corpóreo, almático y espiritual. Cuando entramos que hay una fase del hombre que es espiritual y que es un alma, de las tres partes del hombre, una solamente puede ser estudiada por la ciencia. La parte que es materia. ¿Sí? El cuerpo. Bien. El hombre entonces es una realidad material, física, pero también es una realidad inmaterial, almática y espiritual. Cuando el hombre muere, ¿qué pasa? Su espíritu no muere. La Biblia dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios. Eclesiastés 12, 6 y 7. En la versión viviente dice así:
Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo. Este versículo está diciendo, no esperes hasta que te hagas percha, hasta que te deshagas. No esperes hasta que te rompas, no esperes hasta que termines. Pues ese día el polvo volverá a la tierra. ¿Qué significa? Esta carne que ha sido creada del polvo volverá a la tierra. Y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. Porque Dios depositó en nosotros su espíritu. ¿Estamos? Bien. Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7. El espíritu vuelve a Dios. El espíritu, ustedes van a escuchar por ahí lo que se dice hoy día. Me parece que yo habré reencarnado alguna vez en tal persona. No, ningún reencarnar. El espíritu vuelve a Dios. No pasa de hombre a hombre ni de generación a generación. El espíritu vuelve a Dios. ¿Sí? ¿Amén? Ojo, por eso te van a decir, no, capaz que yo soy muy inteligente porque habré sido hijo de, no sé, habré reencarnado en tal persona. No, en Isaac Newton. No, no es así. Isaac Newton, es una creación única de parte de Dios, original. El espíritu vuelve a Dios. ¿Bien? Ahora vamos a tocar un poquito acerca de la espiritualidad del hombre. Lo increíble es que la ciencia, y escuche bien, la ciencia reconoce que el hombre es un ser espiritual. Qué increíble, ¿no? La ciencia dice que estudia la materia, pero a la vez es capaz de reconocer que el hombre es un ser espiritual. ¿Cómo puede ser que diga que Dios no existe, pero sí diga que el espíritu del hombre existe? Toda la ciencia está de acuerdo en reconocer que el hombre es un ser espiritual. El estudio de la neurología, el estudio de la psicología, son ciencias que estudian el espíritu del hombre. Pero hay una cosa, no lo pueden explicar en términos espirituales. Entonces, ¿cómo puede un psicólogo estudiar tu espíritu? Qué gran pregunta. Por ejemplo, una cosa que no puede explicar la ciencia es la poesía. ¿Cómo pueden explicar la poesía? La poesía es una inspiración. ¿Cómo puedo estudiar la inspiración? ¿De dónde viene la inspiración? Son cosas espirituales. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, ojo. Estoy hablando de cosas espirituales y no del Espíritu Santo. Los deseos del hombre no se ven. La inspiración tampoco se ve. No se ven los deseos. ¿Cómo puedo ver tus deseos? No los puedo ver. ¿Por qué? Porque son espíritu. Son partes espirituales del hombre. Las ansiedades. Cuando me siento ansioso, ¿alguien puede ver la ansiedad? No, no se puede ver. ¿Alguien puede ver la depresión? No se puede ver. Son fenómenos espirituales. Pero se pueden definir de acuerdo a cosas visibles. Imagínate una cosa, yo puedo estar muy ansioso y me vas a ver con las manos quizás, que se mueven para todos lados. Y vas a decir, esta persona está ansiosa, ¿no? Vas a decir, está ansioso. ¿Por qué? Y porque tiene comportamientos como si estuviera ansioso. Pero vos ves la ansiedad, no la veo. Pero hay cosas que hacen notar que esas cosas existen y están en mí. Como científico no la podría ver jamás. Nunca te puedo decir, aquí está la ansiedad. Pero sí puedo decir, ahí está el espíritu de ansiedad, porque veo que la persona mueve sus manos y está como, parece nerviosa. ¿Sí? Lo mismo pasa con cualquiera otra. Hablamos de depresión. Una persona que no quiere levantarse, que tiene desgano, que
todo lo que habla está negativo, que está siempre angustiado, angustiada. Son síntomas que se ven en el cuerpo, síntomas de depresión. ¿Podemos ver la depresión? No, pero sí podemos ver en el cuerpo. Por eso la psicología es psicología. Porque estudia las leyes del espíritu a través del comportamiento, de lo visible. Porque no puede estudiar lo invisible. Porque para estudiar lo invisible, tenés que dejar de llamarte ciencia. ¿Sí? Así que, ¿cómo le muestro yo a un ateo una persona endemoniada? Ustedes conocen, ustedes que son creyentes, han visto personas endemoniadas. Bueno, algunos y otros no. Han visto personas endemoniadas, ¿cierto? Bueno, los que han visto personas endemoniadas saben que hay un demonio en el cuerpo de una persona y se manifiesta el demonio en el cuerpo de la persona. Y usted sabe que tiene un demonio, que tiene un espíritu inmundo. Usted lo sabe. Usted ha visto, no al espíritu, pero ha visto salir al espíritu del cuerpo de una persona. Usted ha visto personas ser liberadas de espíritus inmundos, ¿sí o no? Cuando salen se mueven como se quiebran, ¿no? ¿Sí? Se quiebran. Entonces, a ver, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Eso no es acting. Ninguna persona puede actuar de esa manera si no es movida por un espíritu inmundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le muestro yo a alguien que he conocido a una persona con espíritus inmundos? Solamente viéndolo. Si yo veo a esa persona que se manifiesta con esas formas, recién ahí un ateo va a poder decir, ¡wow! Y si de repente suele pasar, Yo creía que eras pavo. ¿viste? Uno piensa que es acting, él pensaba que era pagado, pero después cuando te tocó lidiar con ellos, ¡oh! ¿No? No, cuando lo tenías que sacar a mí. Y hasta lo tenía dentro encima, peor todavía. ¿Viste que no te pagó nadie? Ahí está. Entonces, ahora, tengo esos espíritus en mí. ¿Cómo le muestro a alguien? Y encima, cuando le digo, en el nombre de Jesús te vas fuera. ¿Qué hace el demonio cuando le decís el nombre de Jesús? Se vuelve loco. Quiere desaparecer. Se transforma, tiembla. ¿Sí? Y usted dice, ¡guau! Y otro va a decir, está escrito. Está escrito. En el libro de Dios. En el libro sagrado dice que los demonios tiemblan. ¿Sí? Y que huyen de delante del Señor. ¿Sí? Y al llamar por el nombre de Jesús, los demonios huyen. Es más, hay demonios que han dicho, y a vos no te conozco, a Pablo lo conozco, a vos no te conozco. ¿Cierto? La Biblia lo dice. Entonces, hay espíritus inmundos, y si hay espíritus inmundos que responden ante el nombre de Jesús y se postran y se humillan y le tienen miedo y tiemblan ante Él, está clarísimo que hay un mundo espiritual y hay un rey poderoso al cual ese espíritu inmundo le teme. Creen y tiemblan. Entonces, para nosotros no hay ninguna duda de que existe el mundo espiritual y menos que existe el poder de Dios por sobre el poder del diablo. Porque hemos visto cómo los espíritus inmundos huyen de delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo hago? Porque los demonios, una persona que no cree en las cosas espirituales, un científico que no cree en las cosas espirituales, de repente llega a ver una cosa como esta, se hace cristiano. De repente se hace cristiano porque es evidente, ahí lo estás viendo con tus propios ojos. Así como un psicólogo puede captar en vos una ansiedad, una patología, así también nosotros podemos captar a los demonios y también al Espíritu de Dios, de la misma manera. ¿Sí? Bien. Aquí hay que tener esto bien presente. El origen del universo.
otra cuestión científica. El origen del hombre. El origen del universo se suele explicar por la tesis del Big Bang. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice la tesis del Big Bang? Que un día hubo una explosión y a partir de ese momento se comenzó a ordenar el universo. ¿Sí? Esa tesis es de un tal Georges Lemaitre. Y una cosa, nunca se demostró cómo explotó el Big Bang porque nada existía secreto. Por supuesto, no se ha filmado. Y si explotó el Big Bang, el espacio es infinito, entonces sigue entonces. Entonces sigue, exactamente. Así que, miren, Georges Lemaitre dijo que el universo comenzó con una explosión. Tenía que haber algo antes. ¿Quién creó lo que había? Ajá, vamos a ir ahí. Ahora, cuando él dice esto, quiero que sepan una cosa, ¿quién era Georges Lemaitre? Georges Lemaitre era un cristiano. ¿Sí? Era un hombre de Dios. Y en ese tiempo, él cuando estudia la cuestión, que era un científico aparte, él dice esto porque se creía en ese tiempo, los científicos de la época consideraban que el universo era algo estático, que no se movía. ¿Sí? Pero él dice no, está en movimiento, hubo una explosión inicial. ¿Y qué es lo que quiso decir este cristiano? Hasta el día de hoy, su teoría se sigue sosteniendo. ¿Sí? Bueno. Él quería explicar su teoría bajo un principio que se llama el principio de causalidad. ¿Cuál es el principio de causalidad? El principio que rige en todo el universo. Que todo lo que existe tiene una causa. ¿Sí? Todo está generado por algo. Algo generó aquello, y aquello generó esto, y aquello generó lo otro. ¿Sí? Bien. Entonces, en esta teoría, él dice que el universo ha tenido un comienzo. ¿Sí? Dijo Dios en el Génesis que el universo tuvo comienzo por el uso de su voz, ¿verdad? El Señor dijo, y sea la luz, y sean las cosas, y sean. Dijo con su voz, y fue. Lo que no dice la Biblia es cómo fue. Dice que Dios dijo, y sucedió. ¿Qué dice Georges Lemaitre? Dice, para mí, Dios dijo, y explotó. Esa es la idea de él en ese momento. ¿Sí? Lemaitre sugiere que ha sido una explosión. Y eso que se dice hoy, yo no lo voy a contradecir porque, primero, que no lo sé. Y segundo, que no está en contra de la Biblia. Porque la Biblia no dice, no fue una explosión. No dice que Dios hizo con sus manos el universo. No. Dice que Dios dijo y fue. Dijo y sucedió. Lo que no dice la Biblia es cómo sucedió. Así que no sabemos cómo fueron las cosas. No estuvimos ahí como dijo él. Dicen que fue hace 5.000 millones de años. Complicadísimo para llegar hasta ahí y poder saber cómo son las cosas. Ahora, el principio universal de causalidad dice que todo lo que existe tiene una causa, es decir, el universo es producto de una causa. Y aquí voy a lo que vos decís. Si el universo tuvo una causa, y como dice Georges Lemaitre, el creador de ese Big Bang fue Dios, ¿quién creó a Dios? Si hay un principio de causalidad, significa que si el universo fue creado por Dios, ¿quién creó a Dios? ¿Dios es causa de qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? A ver,
Dios creó el universo y cuando creó el universo, hay una ley en el universo que es la ley de causalidad. Pero antes del universo no había ley de causalidad. La ley de causalidad aparece cuando Dios crea el universo. ¿Sí? Así que, ¿quién creó a Dios? No había ley de causalidad. Dios no es causa de nada, de nadie. Entonces, la ley de causalidad regía ¿dónde? En el universo creado por Dios, no antes. ¿Me sigue? Entonces, cuando alguien te diga, entonces, ¿quién creó a Dios? A Dios no lo creó nadie. La Biblia dice que Él es desde siempre, hasta hoy, y siempre será, Él es eterno. ¿Quién puede cuestionar eso? Dígame, ustedes, ¿alguien puede cuestionar esa frase? Nadie. Si yo la afirmo, nadie la puede cuestionar. No hay forma de cuestionarla, imagínate. No podemos llegar al Big Bang, menos vamos a llegar al Creador. Y menos vamos a llegar al origen de la causa de Dios. La Biblia dice que el Creador no fue creado. Que Él es el Padre de la creación, el Creador de todas las cosas. Por eso Él es llamado el Padre. Porque Él creó todas las cosas. Y a Él nadie lo ha creado. ¿Sí? Entonces, y nadie, bajo ninguna razón, pueden y tienen la categoría para poder decir quién creó a Dios. ¿Sí? Ahora, el hombre, ¿es producto de una evolución? Es otra pregunta. Miren, se ha descubierto que el genoma humano se parece al chimpancé en un 98%. ¿Sí? Ahora, así como se parece en un 98% el genoma humano, estamos hablando del genoma, el genoma humano se parece en 98% al chimpancé, también tenemos que el genoma humano se parece al genoma de las plantas en un 96%. La causa de la revolución. Y se parece al genoma del ratón en un 99%. El hombre comparte un promedio de 98% de los genes con todas las especies vivas. Aprendan eso. Con esa conclusión científica, el hombre es más parecido a una mosca que a un chimpancé. Son conclusiones científicas. Está la lista de todos los seres vivos que tienen en el genoma particular de su especie las similitudes con nosotros. Así que no hay ninguna razón en los genomas para poder decir que descendemos de o descendemos del otro. ¿Sí? ¿La evolución existe? Sí existe la evolución. Ahora, la evolución, las especies todas evolucionan. Un poquito. En miles de años pueden evolucionar ciertos cambios. ¿Sí? El hombre ha sufrido cambios en su evolución, que los hemos percibido, los hemos visto. Pero de ahí a ser un chimpancé, no te la tomo. Eso no. No hay pruebas suficientes que lo puedan probar. La teoría de la evolución es la explicación que da la ciencia acerca de la existencia del hombre. Aún así, ningún científico podría asegurar que esa es la verdad, porque se trata de una conclusión bastante pobrecita, ¿de acuerdo a qué? A las evidencias que ellos manejan. ¿Sí? Después pasamos a las preguntas. ¿Por qué? Porque las evidencias que hay respecto a la teoría de la evolución en la cuestión del hombre tiene que ver con millones de años. Así que ningún científico
tiene 1.000.000 de pruebas para poder estudiar y dar una conclusión. ¿Qué es lo que tiene el hombre? Pónganle ustedes que haya logrado 5.000 piezas de hueso. 5.000 piezas que anda a saber de qué son, de qué parte, qué sé yo. Ponele que hayamos logrado conseguir 5.000 piezas. ¿Podremos con 5.000 piezas, pedacitos de algo, pedacitos de mentón, de cerebro, poder decir cómo ha sido la evolución, la selección natural del hombre? Es más, algunos dicen que venimos del chimpancé, otros dicen que venimos del ratón, otros dicen que venimos de las moscas, otros dicen que venimos del caballo, otros dicen que venimos... Entonces venimos de todo el mundo. ¿Sí? Y todos creen la historia del chimpancé porque es el más parecido al hombre. Lo que quiero decir es que la ciencia da un veredicto de acuerdo a lo que tiene en la mano. Y con lo que tiene en la mano es como querer comprarse un Lamborghini con los pesos argentinos. ¿No? Agarro 5.000 pesos argentinos y digo, quiero un Lamborghini y no me alcanza. No, no puedo, no me da. Lo mismo. Entonces, no se puede poner en evidencia. Ser científico es decir, yo soy un científico y creo que el hombre ha venido en una evolución del mono con estas moneditas. No. Entonces ellos dicen, nosotros creemos esto porque esto es lo que tenemos. Y con lo que tenemos, creemos que esto puede ser. Pero estamos muy lejos de saberlo. Esa es la verdad científica. Estamos muy lejos de saberlo. De hecho, nunca lo vamos a poder saber porque es imposible demostrar el proceso evolutivo del hombre. ¿Sí? Ningún científico podría asegurarlo. Teniendo en cuenta que deben rastrear, según ellos, 65 millones de años, que son los primates, y 25 millones de años más, 25 millones de años, desde que aparece supuestamente el primer hombre, el primer homo. Así que, olvídalo. El hombre jamás va a poder lograr una cosa como esa. Entonces, como no lo va a poder lograr, es muy claro que el único que tiene la respuesta es Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y ya. Si no lo querés creer, es problema tuyo, porque ya que no lo vas a creer, tampoco lo vas a poder demostrar. Estás solo en el mundo. La ciencia no te lo va a poder demostrar y vos no me lo vas a poder creer. Así que te vas a quedar, pero solísimo. ¿Se entiende? Ahora, otra pregunta. ¿Los científicos están en contra de Dios? ¿La iglesia está en contra de la ciencia? ¿Dios está en contra de la ciencia? ¿Sí? Newton, el padre de la ciencia, dijo, lo que sabemos los científicos es una gota de agua. Y lo que ignoramos es un océano. Y esa es una gran verdad. ¿Por qué? Porque el hombre es así de pequeñito. Su conocimiento es aún más chiquitito que él, porque tenemos un cerebrito mucho más chiquitito. Y sin embargo, con todo el conocimiento que podamos tener los hombres, jamás podremos lograr el conocimiento de tanto universo de conocimiento que tenemos para aprender. No nos entra en el cerebro. Es imposible. ¿Sí? Entonces, que lo olvidemos. El padre de la ciencia dijo, lo que sabemos es una gota de agua y lo que deberíamos saber es un océano. En otras palabras, no estamos calificados para calificar casi nada. Apenas las cosas que podemos vivir, apenas un edificio, apenas un tanque de guerra, apenas una nave que vaya a la Luna, a Marte. A veces llegan, a veces no, puede fallar. Pero más que eso no podemos hacer. Más que eso no podemos hacer. Somos demasiado chiquititos, demasiado pequeños.
William Phillips, el premio Nobel de Física de 1997, dijo: yo creo en Dios gracias a la ciencia. ¿Por qué? Porque él encontró en la ciencia todo lo que Dios había creado. Un científico cristiano. Newton, del que hablábamos recién, el padre de la ciencia, era religioso. Louis Pasteur, padre de la microbiología, era religioso. Mendel, padre de la genética, religioso. George Lemaitre, del que estábamos hablando recién, el padre del Big Bang, cristiano. Francis Bacon, padre del método científico. Alexander Fleming, padre de la penicilina, el médico. Lejeune, padre de la genética moderna. Francis Collins, el descubridor del genoma humano. Todos creyentes. 30 premios Nobel de Física han sido religiosos. 10 premios Nobel de Fisiología y Medicina religiosos. Y los estudios actuales declaran que solo el 41% de la comunidad científica se declaran ateos. Con lo cual te vengo a decir que la ciencia y el ateísmo no es lo mismo. Que no todos los que hacen ciencia son ateos. Es más, la mayoría son religiosos. ¿Me van siguiendo? El mismo Darwin declara que para que la evolución fuese posible ha sido necesario una mano inteligente. Entonces, concluimos. Primero, la ciencia no puede hablar de Dios porque no tiene las herramientas para estudiarlo y menos aún para explicarlo, porque no puede estudiar un espíritu. Punto segundo. La ciencia es buena y es importante, es necesaria. Podemos confiar en la ciencia, incluso debemos confiar en la ciencia, mientras su objeto de estudio haya sido probado correctamente. Ahora, si tienen, no sé, 5 o 6 esqueletos por ahí, ya me dicen que el hombre viene de no sé dónde, ya es 45 millones de años, este tiene 45 millones de años. Complicado. El punto uno es, la ciencia no puede hablar de Dios con autoridad, porque no tiene las herramientas ni para estudiarlo y menos aún para explicarlo, porque la ciencia no estudia espíritus, solo estudia materia. Así que cuando venga un ateo y le diga Dios no existe porque ¿dónde lo viste a Dios? ¿Quién puede estudiar a Dios? ¿Quién puede estudiar a Dios? ¿Quién puede decir que Él no existe? ¿Porque no lo viste, no existe? ¿Sabe cuántas cosas existen y vos nunca jamás las has visto? ¿No es cierto? Bien, el punto segundo que es muy importante, a veces la iglesia está en contra de la ciencia y eso es un grave error. La iglesia no puede estar nunca en contra de la ciencia porque la ciencia es una provisión de Dios. Dios nos dio al hombre la inteligencia para hacer ciencia. De hecho, Dios le dio a Salomón la capacidad de hacer ciencia y fue un hombre muy científico. ¿Sabe qué estudiaba? Estudiaba el comportamiento de las hormigas. Vean el nivel de cientificismo que tenía ese hombre. Después escribe, y nosotros cantamos una canción que dice, gracias al estudio de él, mira la hormiguita, perezoso, mira que no tiene capitán, prepara comidita, perezoso, y sale los domingos a trabajar. ¿Por qué? Porque él estudió cómo era el comportamiento de las hormigas, cómo eran compañeras y cómo vivían y cómo era
Fíjate entre todas las cosas que hizo. También creó carros de guerra, también creó sistemas hizo un montón de cosas. Los jardines, hizo grandes cosas, botánica, de todo estudió. Así que, y estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, o sea, hace 3000 años atrás. Bien, la ciencia no es algo malo, no tenemos que estar en contra de la ciencia, nunca, ¿sí? Solamente cuando la ciencia quiere contradecir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel, demasiado fiel, ¿sí? Entonces cuando la ciencia ya empieza a tener cualquier tipo de frases o de tesis que son incomprobables, olvídalo, no le crea. Siempre hay que creer la palabra de Dios. Cuando la ciencia quiere competir con la palabra de Dios, se equivoca grandemente. No sabe contra quién está compitiendo. Punto 3. La ciencia no es la creencia de los ateos. La ciencia no le corresponde a los ateos. La ciencia y el ateísmo no se parecen en nada, no son ni amigos ni nada. La ciencia es ciencia, el ateo es ateo. No son amigos, no tienen una confraternidad en conjunto, nada de eso. La ciencia y el ateísmo no tienen nada que ver. La ciencia es el conocimiento que Dios permitió a los hombres para poder disfrutar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien. Dichas estas palabras, vamos a ir a la ronda de preguntas. Tengo una. Ah, bueno, a ver. Si nos parecemos a los chimpancés, ¿por qué no estamos todos locos entonces? ¿Como los chimpancés? Y, viste, bueno. No te mueves como loco, no sé, te vas por los techos, no gritas, no le pegas a alguien. Entonces no nos parecemos. No nos parecemos en nada. En nada. Ni en los pelitos. Nada. Exacto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Quería hacer una mención. Usted está mirando también un poco de argumentos ateístas. Y uno de esos argumentos que viene de la mano con la idea de que si Dios no es observable, todo eso. Entonces, algunos científicos se avalan como que si Dios no es observable, no se puede estudiar, entonces, ¿qué es observable en la religión? La Biblia. Los acontecimientos de la Biblia. Entonces, leen la Biblia y se encuentran con que hubo una construcción, que es la Torre de Babel, hubo un diluvio de 8 kilómetros de altura, puede ser, que lo de Noé, que se murieron todos, bueno, también la creación del hombre, la creación del mundo, incluso criaturas que todavía no se han demostrado que son reales, como por ejemplo el Leviatán. Entonces, agarran estos acontecimientos e intentan hallar como un rastro acerca de estos acontecimientos y no han encontrado ninguno. No han encontrado ningún rastro arqueológico de que hubo un diluvio tan grande, no hay ningún rastro de que hubo una construcción. Entonces, ese es uno de los argumentos también científicos que dicen que Dios no existe porque no hubo estos acontecimientos que están mencionados en la Biblia. Sí. ¿Cómo se podría refutar eso? En realidad, en principio, la mayoría de esas cosas que vos estás nombrando sí han sido encontradas. Han sido encontradas. ¿El arca ha sido encontrado? Sí. ¿Y en dónde se encontró? La existencia de Leviatán. Sí. La mayoría de las evidencias están comprobadas. Sí. ¿Dónde se encontró el Banco de Noé? ¿Dónde se encontró? En el monte Ararat. A ver, las personas que habrán dicho eso, no sé si eran científicos o qué tipo de ciencia hacían. Para hablar de estos temas, vos tendrías que hablar con arqueólogos, antropólogos,
Y si tenés arqueólogos y antropólogos, entonces es más probable escuchar que sí existió, ¿sí? O sea, ¿con quién podés hablar? Con una persona que está en el tema. Porque hay científicos y científicos. Yo puedo ser científico y estudiar un montón de cosas, pero hay cosas que no he estudiado. Pero se conoce la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? Son los científicos cristianos que han ido a buscar las evidencias que la Biblia indica que existieron. Vos vas a la Biblia Thompson, por ejemplo. En la Biblia Thompson tenés una parte que se llama arqueología bíblica. Y ahí te vas a encontrar con un montón de cosas que han descubierto la arqueología y que son parte de estas cosas, ¿sí? Yo, por lo que vos estás contando, pienso que habrás escuchado, capaz que me equivoco, pero porque yo los he escuchado mucho, hay unos muchachos que son youtubers que hablan mucho de ciencia y que hablan en contra de Dios y que son ateos y qué sé yo, dicen, Dios no existe porque esto no se encontró, qué sé yo. ¿Quién lo dice? Es un youtuber. Ahora, vamos a hablar con científicos. Sí. Hace poco, desde el Vaticano, hicieron unas afirmaciones sobre la Biblia. Y yo entiendo que desde el Vaticano y los sacerdotes que hacen estudios sobre la Biblia, incluso son científicos ellos. Y ellos dicen que que todo el Génesis es una fábula. Dicen que el huerto de Edén y todas esas implicaciones no son hechos reales, sino que, por otro lado, sí está inspirado por Dios, pero para poder llevarle a las personas una imagen de cómo fue la creación, digamos. Y además, lo que más me llamó la atención es cuando citaban a Job y los diálogos que tenía Dios con el diablo para debatirse la fidelidad de Job. Y decía que eso incluso no fueron hechos reales, sino que es una historia como para que nosotros entendamos cuál es el pensamiento de Dios. Y bueno, yo me puso a pensar bastante, porque claro, ¿quién ha sido el testigo que estuvo en ese diálogo entre Dios y el diablo, ¿cierto? No sé, me puso a pensar, ¿verdad? Obviamente que esto no le quita solidez a la Biblia, sino que se lo ve desde otro enfoque. Bueno, nosotros lo que tenemos que saber en principio es que la Biblia está escrita por personas inspiradas por Dios. Eso es lo que importa. Si el testimonio es verídico o es una historia, no lo sé. Jesucristo contó historias. Claro, ¿Son verídicas? ahí también está No lo sé. Pablo dice que toda palabra está inspirada en Dios para redarguir, bueno, Para enseñar. Exacto. Ujú. No necesariamente tiene que ser fiel a lo que... A los hechos. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro de historia. No es un libro de ciencia. La Biblia es instrucciones de Dios para las personas. Eso es la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos leerla y saber que todo lo que dice es para nuestra instrucción. ¿Sí? Entonces, no estamos ni para cuestionarla, ni en absoluto. Porque si nosotros cuestionamos la Biblia, ya estamos cuestionando a Dios mismo. Entonces, no cuestionamos la Biblia. Aprendemos de ella. Ahora, ¿qué va a pasar? La Biblia es un texto que se estudia desde la crítica. ¿Sí? De hecho, lo he estudiado muchas veces desde el lado crítico y he criticado muchas cosas y me he preguntado un montón de cosas y esas cosas que vos te preguntás yo también me las he preguntado. ¿Sí? Entonces, hasta que llego a la conclusión de por qué Dios creó ese libro, por qué Dios creó el Génesis, por qué Dios creó cada cosa. ¿Mm? Bueno,
Todo eso, todos los libros y todo lo que hay en la Biblia, tiene una explicación, una razón de ser. Pero la Biblia no es historia. La Biblia tiene cosas que son reales, que han pasado, y hay historias que están contadas desde un lugar para enseñarnos determinadas cosas. Como hacía Cristo cuando trataba de enseñar el reino a las personas, que la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Sí, Y un pensamiento tan amplio como explicarle el reino de Dios, era necesario que les cuente una historia. exacto. Bueno, hay historias que se han contado justamente para esa razón. Hay algunas que no sabemos si han sido reales y hay otras cosas que sí. Y hay otras que están en debate. No sé si han visto hace poquito la historia de Jesús que se ha contado. No sé si fueron los brasileños que pasaron en Telefe. Y ellos contaban la historia de determinadas personas que estaban en el rodaje y que después Jesús contaba esas historias, como si fuesen historias que vivieron. Como que estaba contando la historia de Mateo, ponele. O estaba contando la historia de fulanito. Y nosotros lo conocemos en la Biblia como una parábola. Ahora, puede que sea cierta, puede que no sea cierta. Lo importante de esa historia es qué me enseña a mí. Porque la Biblia es un libro de instrucción. ¿Qué me enseña a mí? ¿Sí? ¿Qué me enseña? Que en la antigüedad, ¿viste que dice que Dios creó el universo en 6 días? La Biblia dice que para Dios 6 días y 1000 años es lo mismo. Entonces, ¿cómo son los 6 días de Dios? Entonces, de repente vos vas y mirás. Yo aprendí en la escuela las eras geológicas. Y las eras geológicas me hablan de 6 eras geológicas. Y yo digo, ¿será cada una de esas eras un día del Señor? No lo sé. Entonces, me limito a saber lo que sé, ¿sí? A lo que sabemos. Todo lo que el Señor necesita que nosotros aprendamos para poder entender cuál es nuestra razón de ser en la tierra, ¿sí? Entonces, esa es la razón. ¿Otra pregunta? ¿Contesté, más o menos? Sí. ¿Por qué siempre los científicos usan una fórmula para comparar a Dios? Porque si Dios no es una fórmula, es un espíritu y alma. Exacto, bien dicho. Imposible. Porque Dios, por ser un espíritu, es imposible de estudiar. O sea, Exacto, por eso siempre los científicos comparan una fórmula con Dios. ¿Y por qué? porque ellos tienen esa manera. O sea, ¿yo cómo puedo hablarle a Dios si no en español? Yo sé hablar en español. Entonces, le hablo a Dios en español porque no se habla en otro idioma. Entonces ellos comparan a Dios desde la álgebra, ponele, ¿entendés? Pero ya dijimos hoy que la ciencia no puede estudiar a Dios porque la ciencia estudia materia, no estudia cosas intangibles, espirituales. Entonces, como no puede estudiarlo, no lo puede comprobar, ni probar, no puede llegar a una tesis, porque no lo ve. De ese tipo de científicos, ellos ya tienen una posición tomada. Entonces ellos ya van con la premisa de que Dios no existe. Y su investigación va a ser tratar de demostrar que Dios no existe. Ellos no van a investigar si Dios realmente existe o no existe. Ellos ya tienen una posición tomada. Hay un documental en History Channel que habla sobre Jesús y todo el tiempo ese documental quiere demostrar de que Jesús tuvo una esposa, que tuvo hijos, que tuvo descendientes. Y cuando uno ve ese documental, ve que es un investigador y que está todo el tiempo mostrando pruebas. Pero en realidad es alguien que tiene una idea, que tiene una posición ya tomada y lo que hace es recoger un montón de pedacitos por todos lados como para decirte, ves, por esto yo tengo razón. Bueno, eso es lo que yo trataba de decir al principio. Así es como trabaja la ciencia. Eso que vos decís, posición tomada, en realidad es lo que se llama hipótesis. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Yo creo que Jesús tuvo 4 esposas. Mi hipótesis. Después voy al campo a probarla. Entonces, ¿qué hago? Me tomo de esto, me tomo de aquello, me tomo de aquello, y a veces no logro probarlo, pero digo, ¿ves? Por esto, yo digo que sí, efectivamente, Jesús tuvo 4 esposas.
Ahora, cuando vos ves las evidencias decís, ¿no? Diferente es cuando se plantea desde una pregunta. Entonces, no es Dios no existe, fíjate, te lo demuestro. Es Dios existe, ok, investiguemos. Entonces, la mayoría de los científicos que se preguntaron eso llegaron a la conclusión de que sí, que hay un creador. Bueno, lo que dice la ciencia, la mayoría de los científicos, es que, por ejemplo, el universo no puede tener el orden que tiene si no hay una mano creadora. O si no hay una mano... Es imposible que el universo tenga la forma que tiene y el orden que tiene, porque una explosión no podría haberle dado semejante forma. Las explosiones desordenan, generan desorden, pero el universo tiene orden. Entonces eso es lo que dicen. Y esos son los debates entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Pero eso no es una posición científica, porque la posición científica es algo comprobable. ¿Sí? Y como Dios no puede ser comprobable, a Dios yo no lo puedo meter en una probeta, no puedo meter a Dios en un laboratorio, no lo puedo estudiar. Entonces, como ciencia, me tengo que limitar a decir lo que yo quiera decir. Todo lo que pueda decir con respecto a Dios son opiniones. La evidencia está cuando miramos la naturaleza. Ahí está. Exacto, es lo que leíamos ayer. Cuando miramos la naturaleza, la perfección que tiene cada cosa de la Tal cual. naturaleza, no lo pudo crear nadie. Tal cual. Tal cual. Sí, dicen que el genoma, yo puedo tomar el genoma de un hombre y estirarlo de tal modo que puedo llegar 2 veces a Marte. Eso es el ADN, la cadena de ADN. Olvídate, es como muy superior, ¿no? ¿Cómo no hay manera de estudiar eso, ¿sí? Así que bueno, ¿otra pregunta? Yo. Incluso hicieron trampas para agarrar a Dios, como trampas, No, como haciendo que había un espíritu y esas cosas. no. Bueno, los espíritus en realidad conocen a Dios, pero no lo van a engañar, porque Él es el creador de todos. A todos los hizo Él. No, espíritus malignos. También los hizo Él. Y ¿Otra pregunta? acá, Sí. ¿Por qué siempre con nuestra cadena de ADN, siempre nosotros tenemos una cadena cada uno diferente? Entonces, ¿por qué los científicos quieren estudiar la cadena de ADN de Dios en comparación a No lo pueden encontrar, menos le van a estudiar el ADN a Dios. es invisible, como el aire. Sí, algo más. ¿Algo más para decir? ¿Preguntas? Ya saben, alguien les va a decir Dios no existe por esto, Dios no existe por lo otro. No se olviden, en la facultad, en cualquier lugar, la gente dice que Dios no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Bueno, ¿por qué Dios existe? ¿Por qué Dios no existe? ¿Quién lo puede probar? ¿Quién no lo puede probar? ¿Cómo se puede estudiar Dios? ¿Quién lo puede afirmar? ¿Sí? Bueno, y eso que hablamos ayer, de lo que es la palabra de Dios, como dijiste recién hoy, que la palabra de Dios, el texto sagrado de Dios, es tan importante, tiene una manera de ser tan increíble, que es una de las fuentes que nosotros podemos tomar como para decir, si este libro existe, solo Dios. Yo tengo una pregunta. Si revolucionamos de la evolución, ¿por qué no tenemos cola? ¿Por qué no caminamos en cuatro patas? Capaz que no evolucionamos todavía, nos falta Y un par de millones de años. tenemos La posición del mundo actual es que Dios no existe. La posición cuando nosotros vamos a la escuela, nunca vamos a escuchar a un profesor académico que diga que Dios existe y que Jesús es el Salvador y todo esto, ¿no es cierto? Yo creo que es importante también saber que el mundo está al revés. Sí, eso lo sabemos y lo vamos a saber en todas estas charlas que vamos a tener. Por supuesto que el mundo está al revés. ¿Cuánto escucharon el cuentito del mundo del revés? La canción. la canción. La canción. Bueno, todo está al revés. Pero bueno, nosotros estamos acá para poner las cosas del lugar que corresponde. A mí me pasó hace unos años que yo hice la secundaria de Irak y había una materia de historia donde me llevaba la materia porque yo no, o sea, ellos querían que yo escriba que el hombre
había sido creado el hombre del mono. Y yo siempre en la prueba ponía que no, que yo me desviaba de lo que había decía la Biblia. Entonces en un momento me llevan a un directivo supremo y me Wow. dicen, ¿qué sigue estudiando esto? Yo le digo, porque yo puedo respetar lo que ustedes me quieren hacer enseñar, pero yo quiero que ustedes respeten lo que yo creo. Entonces, la única forma de yo aprobar la materia fue que yo pusiera lo que ellos dijeran y abajo yo escribiera que yo escribía eso porque los profesores me lo pedían, pero que yo no, abajo yo escribía que yo no estaba de acuerdo. Sí. Y fue la única forma de que yo aprobara. Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Con la enseñanza. Hay una ley en la enseñanza pública de que hoy ya no se puede enseñar religión. No se puede, te denuncia si enseñas religión. Porque no se puede adoctrinar a las personas. Bien, pero siempre dicen, no hay que adoctrinar a las personas y miran a la religión. Ahora el Estado está adoctrinando a la gente con otras cosas que son antirreligión y a ellos también hay que denunciarlos. Entonces, yo como docente te tengo que enseñar, la ciencia dice que el hombre, esto es lo que enseña la ciencia. No puedo decir, esto es así. ¿Quién soy yo? Porque te estoy adoctrinando. Yo te tengo que enseñar lo que dice la ciencia. Yo no soy el científico. Yo soy el que viene a transmitir un conocimiento. ¿Sí? Si vos tenés una creencia, también dice la ley que debo respetar tu creencia. Yo te transmito el conocimiento, vos tenés que demostrarme que aprendiste lo que yo te enseñé, pero no necesariamente lo tenés que creer. Es más, si yo fuera a probar, yo tuve que poner eso y yo puse los versículos de la Biblia. Sí. Y fue la única forma que yo aprobara, porque yo no ellos querían que yo lo declare, que el hombre había descendido del mundo. Sí, es que vos tenés que poner, la ciencia dice que el hombre tiene una evolución que viene del chimpancé no sé cuánto. Bueno, eso lo tenés que poner porque la ciencia, pero nunca es tu declaración. No. Vos tenés que citar a la ciencia y echarle la culpa de porque dice tal cosa. ¿Sí? Además, hay dos formas de definir la ciencia. Están las ciencias exactas y las ciencias inexactas. Entonces, las ciencias exactas tienen que ver con los cálculos y con lo matemático. Y lo inexacto, siempre hay una teoría que puede refutar a la teoría vieja. Bueno, ahí tenés. Entonces, todo lo que quiere decir cosas sobre Dios son teorías inexactas, porque siempre va a venir una mejor que la otra. Ahora estuve escuchando que hay una reevaluación de la teoría del Big Bang, que no era tan así como se decía, que ahora es... Así que no nos vamos a meter en ese lío, ese problema de ellos, que se maten entre ellos. Nosotros tenemos una creencia, que Dios creó todas las cosas y ya. ¿En qué me cambia a mí si el Señor lo hizo en una explosión de Big Bang o una explosión de Bug Bunny, qué sé yo? No me cambia nada. ¿Se entiende? Entonces, bien. ¿Cerramos? Bueno, nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor con un aplauso.